Yo creo que precisamente en el tema de la percepción es donde es clarísimo que hay una diferencia de necesidades de seguridad entre mujeres y hombres, ¿no? Hay un dato también muy interesante, ¿no?, que es precisamente que las mujeres tenemos más miedo y, sin embargo, somos menos victimizadas en el espacio público, ¿no? Somos menos entonces, la respuesta a esa pregunta podría ser, la primera respuesta podría ser, somos menos victimizadas en el espacio público porque tenemos más miedo. Es decir, las mujeres nos autolimitamos nuestra libertad de deambular, nuestra libertad de recorrer partes de la ciudad, esa ciudad prohibida de la que van a hablar más adelante. Es decir, todas estas autolimitaciones de las mujeres que no las compartimos con los hombres, eso es algo que tiene que ver con nuestra percepción de la seguridad, que tiene que ver con nuestro miedo y que tiene que ver, desde luego, con algo que yo quiero pues traer también al debate, ¿no?, porque me parece fundamental cuando hablamos de seguridad y género, que es la socialización, ¿no? La socialización de género nos ha hecho interiorizar a las mujeres los peligros de una manera muy diferente a los hombres, los peligros, los miedos, de qué nos tenemos que cuidar, porque si vamos a la etimología de la palabra seguridad, securitas, es cuidado de sí, ¿no? Entonces es muy interesante partir de esa etimología para ver, de qué nos cuidamos las mujeres y de qué se cuidan los hombres, ¿no? Y realmente te das cuenta de que a las mujeres se nos ha educado, y se sigue educando, pero desde luego se nos ha educado, porque esto, por supuesto, va evolucionando y a mejor, ¿no? Pero se ha educado a el miedo, desde luego, a los extraños, a los hombres extraños y a los espacios públicos, digamos, desconocidos, cuando luego, sin embargo, la violencia hacia las mujeres, objetivamente, suele venir, en la mayor parte de los casos, de hombres conocidos e incluso de tu propia pareja, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo realmente esa socialización nos hace temerosas y luego justo buscar refugio en el sitio donde más inseguridad objetiva vamos a encontrar, ¿no? Con lo cual, esa dicotomía entre lo público y lo privado, como espacio seguro, referente de espacio seguro, el espacio que objetivamente más inseguro nos es, pero sin embargo ese temor también a lo desconocido, a transitar a determinadas horas, pues creo que es muy interesante ver hasta qué punto nos limitamos, que en algunas encuestas, por ejemplo en el norte de Italia se ha hecho algún estudio sobre estos temas y es muy interesante ver que las mujeres, el temor son hombres, es decir, las mujeres cuando evidencian temor a un determinado grupo social, pues luego pueden tener sus características, pero en concreto es de sexo masculino. Y muchas veces también en esas encuestas se pone de relieve que la mayor parte de las autolimitaciones son inconscientes. Ni siquiera las mujeres, cuando son preguntadas, evidentemente, no hacen repaso, pero dicen, es que muchas veces yo no voy por este callejón, o no voy, o no me he visto de esta manera, o no salgo tan tarde, es decir, todas esas autolimitaciones. Y eso está absolutamente ligado, en mi opinión, al sentimiento de inseguridad, ¿no? Con lo cual, eso hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo, por supuesto, desde la reapropiación de las mujeres del espacio público, en todos esos trabajos que se hacen de cómo las mujeres ven su entorno, qué les gustaría cambiar, es decir, toda esa participación en el diseño del entorno, pero también en la propia socialización, ¿no? En una socialización más hacia la libertad que hacia la limitación, ¿no? Y por eso hay políticas, por ejemplo, que han sido criticadas como políticas de seguridad, que lo que en el fondo están incitando es a las mujeres a que se autolimiten, a que, cuidado con el bolso, no vaya por esta calle, tenga cuidado. Es decir, todas esas políticas, en el fondo, al final van incidiendo en algo que yo creo que debería ser lo contrario, ¿no? Deberíamos tratar de superar ese rol. Yo creo que una de las cosas que había que intentar y que no está en casi ninguno de los programas y en los sistemas de seguridad ambiental, es decir, de seguridad mediante el diseño de la ciudad, es la actividad en el espacio público. Entonces, la actividad en el espacio público es cada vez más fundamental y yo creo que habría que empezar ahí. Por ejemplo, en Austria ahora mismo programas que están intentando que haya actividades en los espacios públicos, por ejemplo en parques, 24 horas al día. Entonces, claro,
Pero para conseguir eso necesitas primero dinero, porque las actividades no se producen por sí mismas, sino que hay que invertir, etcétera. Es complicado, es decir, no es una cosa sencilla, porque la tendencia social no va por ahí. La tendencia social va a conseguir que los espacios públicos se privaticen, es decir, a lo que antes las relaciones que se producían en los espacios públicos se vayan a los espacios privados. Y ahí hay una dificultad grandísima, porque el espacio público se vacía de contenido y entonces se queda como un reducto de cosas que realmente tienen poca posibilidad de actuar sobre él. Como muchas veces las necesidades de seguridad, por supuesto que están relacionadas en ocasiones con la victimización en el espacio público o en el privado, pero también a veces desbordan, ¿no?, la criminalidad, y lo que están más relacionadas es con esa necesidad de usar un espacio común desde unas claves, ¿no?, de respeto y de un poco encuentro en condiciones, ¿no? Entonces, yo por eso creo que es tan importante primar bueno, pues por supuesto desde el punto de vista del diseño urbano, los espacios de encuentro, porque yo desde luego creo que muchos de estos nuevos barrios, evidentemente la gente también tiene, bueno, pues unas dinámicas de vida que son las que son, pero los espacios de encuentro, las placitas, los parques, sobre todo hablando de mujeres, son unos espacios absolutamente demandados y absolutamente usados cuando se tienen. Y esos espacios, bueno, pues evidentemente tienen que ver con la relación con el otro y con la otra, y tienen que ver con la generación de sentimiento de seguridad. Porque ya hemos dicho antes, pero yo desde luego no me canso de insistir, que cuando nosotros vemos al otro o a la otra como peligro, es cuando no nos relacionamos con él o con ella, cuando le ponemos rostro, cuando hablamos de tú a tú, y cuando ya no es el inmigrante de no sé qué, sino es con nombres y apellidos y mi vecino, pues ese sentimiento de inseguridad va decayendo, ¿no? Con lo cual la relación es algo fundamental, y entonces los espacios para la relación son fundamentales en una ciudad, ¿no? Sí, el proporcionar eso es una cosa evidente. Esos espacios, ¿no? En el diseño urbano se supone que, no se supone, hay experiencias y hay estadísticas que parece ser que se puede reducir la frecuencia de determinadas ocurrencias, yo no llamo delitos, de determinadas ocurrencias, pues yo también soy jurista, es decir, soy abogado, de determinados delitos, si de alguna manera se modifica el ambiente en el cual esos delitos se están produciendo, y esa es la base de lo que llaman el diseño urbano seguro. Hay dos cuestiones. Hay lo que se llama el delito de oportunidad, es decir, como sabes, es decir, aquellos delitos que solamente se producen si se le da la oportunidad al delincuente o a la persona que va a hacer la incidencia de que produzca la oportunidad, y esos efectivamente disminuyen. Pero claro, están luego los otros, digamos el delito estructural o la incidencia estructural, perdón, que eso es claro, si no se producen aquí y tiene dificultades, se va a otro sitio y lo producen a otro sitio, entonces lo único que haces es desplazarlo. Pero sí, evidentemente, el delito de oportunidad se rebaja objetivamente, estoy hablando de la rebaja objetiva. Y después está el sentimiento subjetivo de seguridad, que se aumenta notablemente. Es decir, lo que podemos actuar con el diseño urbano seguro, de alguna manera, es sobre el sentimiento de inseguridad y sobre los delitos de oportunidad. Sobre los delitos estructurales, podríamos decir, es imposible. O sea, lo único que haces es llevártelo a otro sitio. Es más, lo que haces es que determinadas áreas urbanas, decía la policía con el último trabajo que hice, decía, no, si es que nosotros lo que hacemos, claro, la policía de Madrid, en la ciudad fragmentada, imagino que la Barcelona también, tiene gravísimos problemas porque los efectivos que tiene son muy pocos y la ciudad fragmentada está muy dispersa, y entonces controlar hectáreas y hectáreas de chalés adosados es terrible, o sea, es casi imposible. Entonces lo que hacen es picar, hoy vamos aquí, luego vamos allá, y entonces están muy fuertemente durante un tiempo en un sitio y luego se van al otro. Bueno, pues claro, cuando están fuertemente en un sitio disminuye todo aquello, la gente, el delincuente, etcétera, se va a otros lados y lo desplaza todo. Bueno, contra eso no podemos hacer nada con el diseño urbano seguro desde mi punto de vista. En cambio sí que podemos hacer contra aquellos que hacen una gamberrada o hacen un delito tal porque encuentran la oportunidad de hacerlo. Y luego además sobre la sensación de seguridad, que eso es muy importante, porque no creo que sea el diseño urbano seguro su objetivo solamente la prevención de la delincuencia, sino básicamente hacer ciudadanos como más ciudadanos, es decir, ampliar
ampliar la democracia, es decir, que de alguna manera si tú te sientes más seguro de ir por esos espacios inseguros cuando las mujeres, lo decías antes, no pueden ir por determinadas zonas de la ciudad, están siendo coartadas, digamos, su democracia tiene una parte que no es verdad y entonces eso hay que ampliarlo. Y sobre eso sí que podemos incidir con este tipo de diseño. Vale. El diseño urbano, en mi opinión, en lo que más puede incidir es quizá en la percepción de la seguridad sí. o de la inseguridad. Yo soy bastante reacia a las políticas de prevención ambiental o de prevención situacional, o sea, lo que es un poco lo que comentabas de vigilar una zona, porque pues lo que sucede en esa zona se traslada a otra y a otra y a otra, claro. y al final, yo creo que además, pues de esa manera se crea como una ficción de seguridad, pero sobre todo además se establece como, digamos, el papel protagonista, el de las fuerzas de seguridad, el de la policía, ¿no? Y yo creo que en la gestión de la seguridad la policía pues debe ser uno de los agentes, pero no el agente clave ni el agente protagonista. En mi opinión, desde luego, tanto por lo que he comentado antes, ¿no? de la propia percepción desde la socialización, desde la propia percepción desde la relación con el otro y la otra. Es decir, todo esto al final va haciendo que en la gestión de la seguridad la policía tenga un papel, pero no central, tenga un papel en conjunto con otra serie de agencias o de departamentos de la gestión de la vida urbana e incluso también de organizaciones sociales, etcétera, ¿no? Con lo cual, a mí la vigilancia policial, que en Madrid, por ejemplo, pues se ha hecho con el Plan Montera. El Plan Montera es el plan que ha evacuado o ha pretendido evacuar el ejercicio de la prostitución de la zona de la Puerta del Sol, del centro de la ciudad, a la zona de los polígonos industriales de Villaverde, Fuenlabrada, con lo cual eso es muy interesante ver cómo, primero, no se ha desplazado del todo porque todavía sigue, pero es una manera de quitarte una solución estética, desde luego, para la gente que no le gusta ver a las prostitutas en esa zona, pero por otro lado, la seguridad de las prostitutas ha empeorado de una manera muy alarmante, ¿no? Porque realmente en los polígonos industriales estas mujeres están pues expuestas a muchos otros peligros que desde luego no eran los que tenían con el arropo y precisamente el tránsito de la gente en la Puerta del Sol, ¿no? Entonces, a mí la prevención, digamos, esta ambiental o situacional de trasvasar, de vigilar una zona y que se trasvase la delincuencia a otras, pues creo que no es la solución. Sin embargo, lo que comentabas, José, de las estrategias de diseño urbano para fomentar el sentimiento de seguridad, en mi opinión, y hablando también de mujeres y de género, creo que es esencial que en ese diseño haya una metodología de participación, ¿no? Una metodología que tiene que ser, por fuerza, en mi opinión, participativa, es decir, que las mujeres participen en qué espacios consideran seguros e inseguros, qué se considera seguro, qué inseguro, desde la perspectiva de género, hombres y mujeres, ¿no? Y viendo además qué diferencias hay, qué necesidades diferentes hay y atendiendo a esas diferentes necesidades, ¿no? Porque creo que precisamente, como hemos dicho antes, ¿no? La percepción es tan importante en la seguridad, con lo cual la participación es un elemento clave, ¿no? Porque en algo en lo que la percepción es central, pues tú no puedes diseñar en un despacho a lo mejor una solución que urbanísticamente queda muy bien, pero a lo mejor resulta que las mujeres de ese barrio pues no es lo que consideran el espacio más inseguro o más seguro, o lo que habría que replantear es otro túnel que tú ni siquiera te has parado a pensar. Es decir, yo creo que en el tema de la percepción, precisamente por la socialización y por todo lo que hemos comentado, las mujeres tenemos todavía, yo creo que más despierto el sentimiento de, bueno, qué es peligroso o sea, estamos como con el radar mucho más atento, ¿no? Sí. Con lo cual, a niveles, por ejemplo, de temas de iluminación, parkings, subterráneos, un montón de cosas, pues probablemente si se establece alguna técnica o metodología de participación, sí, yo estoy de acuerdo, es absolutamente imprescindible, no lo entiendo de otra manera, pero no solamente en eso, yo es que creo que no entiendo el diseño urbano de otra forma en general. De las estrategias que dije antes, la primera es concienciar a los profesionales que digan estas cosas, porque si no tú vas ahora a un colegio de arquitectos y planteas temas de seguridad, lo he hecho. La persona que a mí me metió en todas estas cosas es Martínez Arandeses, que ya ha fallecido ahora mismo,
Pero lo intentó hacer en los colegios de arquitectos, no sé qué, cosas que tuvieran que ver con la seguridad, siempre con un rechazo total y completo por parte de todo el mundo. Eso quiere decir que cuando el hombre está gobernando, está en puestos de decisión, esto no le interesa, o sea, directamente. En cambio, cuando aparecen las mujeres, pues sí le interesa. Y creo que eso es indicativo de que efectivamente ahí hay una cuestión de género que está subyacente claramente y vamos, no hay ninguna duda. Yo creo de todas formas que estas cuestiones son no de un especialista, sino, y en eso estoy contigo, de un montón de gente. Nosotros los que nos dedicamos a temas urbanísticos más que arquitectónicos tenemos que trabajar pues con mucha gente distinta y entonces pues estamos acostumbrados. Los arquitectos un poco menos, pero los urbanistas sí. Y yo desde que llevo trabajando en temas de estos, hemos terminado el Atlas de Seguridad de Madrid hace muy poquito. No se conoce porque todavía es un poco, como diríamos, sensible la materia que tiene el Atlas. Y cuando trabajé en el Atlas con policías, con arquitectos, con arquitectas, con abogados, con abogadas, o pues con un montón de profesionales distintos, yo creo que fue uno de los momentos de mi vida que más aprendí. Es decir, y aprendí, te lo digo, de mi propia profesión. Es decir, lo que te dije, por ejemplo, un policía de lo que está pasando en la calle, que un arquitecto no tiene la más remota idea, pero ni la más remota. Y entonces cuando te dice pues cosas, no, es que esto tanto da, lo que pongamos de diseño, por lo que hay es que poner una cámara. Entonces tú le das vueltas al tema y dices, bueno, lo de poner una cámara y tal, si quieres enlazamos ahora con el tema de la publicidad y de estas cosas, pero lo de poner una cámara, pero luego al final te das cuenta que hay cosas que no tienen solución ni con diseño urbano ni con nada, y que al final a lo mejor hay que poner una cámara, es decir, pero eso lo aprendes cuando, y él no te lo razona ni simplemente te dice que en su experiencia ya 20 años así, que tanto da lo que hagas con el tema, que bueno, pues ese tipo de aprendizaje yo creo que es imprescindible. Una de las cuestiones que más se planteó cuando terminamos el Atlas ¿qué hacemos con el Atlas? ¿Le damos difusión urbi et orbe o cogemos y lo restringimos a muy pocas personas? Claro, eso tiene el tema de la publicidad, porque no solamente venía las incidencias, ya no digo delitos, que se producían en cada uno de los distintos, en cada barrio, en cada zona, de tal manera que tú sabías perfectamente, viendo el mapa de Madrid, qué sitios eran seguros o inseguros, digamos, objetivamente. Y luego además había una encuesta de victimización, en la cual también se sabía qué es lo que pasaba subjetivamente con todo eso. Entonces, claro, si tú lo das a todo el mundo, hay páginas en de determinadas ciudades americanas, por ejemplo, quiero recordar de Chicago, que en momento real tú pinchas y puedes ver dónde está produciendo un delito, el número de delitos que hay, etcétera, en todo momento. Es decir, que eso lo puedes ver en todo momento. Eso tiene ventajas, claro. La ventaja primera es que la transparencia informativa, desde el punto de vista democrático, es básica. Pero tiene desventajas, es decir, tiene desventajas desde el punto de vista de la sensación, de la propia sensación de inseguridad. Es decir, cuando a un barrio lo marcas como que es nefasto, que ahí pasa de todo, que no sé qué, está perdido, porque entra en una dinámica de no sé qué, que al final acaba rehabilitado, vamos, te quiero decir, que acaba rehabilitado en el sentido que al final bajan tanto los precios que se meten los especuladores y viene otro tipo de gente. Pero esas cosas que son tan terribles, pues te hacen pensar, ¿hay que darle o no hay que darle publicidad a determinadas cosas? Yo, fíjate, después de esto no lo tengo nada claro. Creo que habría que dar probablemente publicidad a los grandes números. No lo tengo claro con los pequeños números. Es decir, es un tema que y después hay el otro tema. Es el tema de la intromisión. No lo hablamos al principio porque no podemos hablar de todo, porque los teníamos pensado. El tema de la intromisión en la seguridad y la relación entre seguridad y de alguna manera intimidad, o todo el tema de las cámaras. En el Metro de Madrid hay 3.000 cámaras de vídeo que graban continuamente a toda la gente que entra y sale y que hace y no sé qué, y cualquier cosa que hagas está ahí grabada desde que entras hasta que sales. Bueno, eso es verdaderamente, eso ha rebajado el índice y la sensación de inseguridad. Habría que verlo. Yo creo que bueno, evidentemente a mí lo que comentabas de la publicidad de los espacios inseguros, me parece que es una estrategia que quizá, o sea, este minuto a minuto, ¿sabes? Si se están produciendo delitos en tal sitio, en tal plaza, me parece que es incidir una vez más en ese modelo de seguridad al que al principio me hacía referencia,
que creo que es limitado y que incluso a veces es inadecuado, en el sentido de entender la criminalidad como la inseguridad como la criminalidad de calle, y además entender como que eso está absolutamente conectado con la actuación de determinados grupos sociales, con que hay que protegerse de otros ciudadanos, con que hay que limitarse para no arriesgarse a sufrir un delito, es decir, con las estrategias de autolimitación de las que tanto sabemos las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que fomentar precisamente ese tipo de publicidad no creo que sea el camino. Quizás si el camino sea el hecho de que, pues, cuando las mujeres o se realice un trabajo de participación y las mujeres nombren y sitúen determinados espacios, pues a eso claro que se le dé, digamos, publicidad para ver cómo se está reformando esos espacios y que realmente se ha detectado, se ha hecho como ejercicios de participación que tengan transparencia y que tengan devolución a la ciudadanía, ¿no? Pero ya digo, otra vez me parece como que estas estrategias de que una sola instancia, especialmente la policial, sea la que te va diciendo, ¿no?, como los peligros que hay en tu ciudad, y entonces tú, buena ciudadana, pues lo que tienes que hacer es protegerte, no pasar por allí, y al final limitar tu libertad. Y yo creo que la seguridad y la libertad, eso es algo que al principio también quería haber comentado, pero no hay tiempo para todo, pero la seguridad y la libertad no tienen por qué ser derechos y bienes en colisión, sino todo lo contrario. En mi opinión, la seguridad debe venir por una vida en mayor libertad, o sea, libertad para transitar por la ciudad, libertad para llegar tarde cuando es de noche, relacionarte con tu vecindario sin temores, etcétera, ¿no? Y por eso, ya por cerrar, digo, creo que junto con el diseño urbano deben existir otras estrategias, debe existir una multiplicidad de agencias y, en concreto, trabajar muy especialmente por el fomento de la autonomía de las mujeres. Y el fomento de la autonomía de las mujeres, es decir, pasa porque cuando se hable de seguridad urbana y se hable de sentimiento de seguridad, sepamos que a las mujeres se nos victimiza en la abrumadora mayoría en espacios privados, pero que luego esa victimización juega un papel en nuestras percepciones, ¿no?, como ciudadanas, también en el espacio público, y esas percepciones vienen quizá de que no se visibilizó, ni la sociedad tampoco tuvo ningún tipo de, no tuvo en cuenta esa victimización que se produjo en el espacio privado, ni apoyó suficientemente a las mujeres en esos temas, y también, por ejemplo, en la socialización de niños y niñas, ¿no? Es decir, hay todo un montón de cosas que suceden en el espacio privado y que tienen que ver con agencias como los centros de la mujer o como los centros de apoyo a mujeres que deciden romper una relación de maltrato, un montón de temas que van a estar relacionados con la percepción de la seguridad por parte de las mujeres, pero que no tienen nada que ver con el diseño urbano, pero deben trabajar en conjunto, ¿no? Porque la percepción, claro que viene desde un espacio más agradable, iluminado, limpio, bien fácil de orientarse. Todas estas claves son esenciales, pero por otro lado, la percepción que trae la mujer cuando sale de su casa, esa percepción también hay que trabajarla desde el espacio, urbano, pues como digo, ¿no?, apoyando a las mujeres cuando rompen una relación de maltrato, visibilizando mismo, no solamente en el hogar, sino también en el ámbito laboral, ¿no?, todas esas violencias contra las mujeres, y que todo eso tiene que ver con la seguridad de las mujeres, ¿no?